En el anterior video tutorial vimos varios ejemplos de cómo podía mejorar nuestro código con el uso de punteros o referencias a una clase padre desde un objeto de una clase derivada. Pero en todos los casos nos encontrábamos con el problema de que el puntero o la referencia a la clase padre solo podía acceder a la versión de la función de la parte padre, no a una versión coincidente que exista en la parte derivada de la clase. Este era un ejemplo simple de este comportamiento, que imprime rPadre es un padre. Ha ejecutado esta función de la clase padre, no esta de la clase derivada. Terminábamos ese video tutorial viendo cómo solucionar el problema usando funciones virtuales en C++. Resumimos ahora, para empezar, las principales características de las funciones virtuales. En primer lugar, son funciones especiales que siempre forman parte de una relación de herencia entre clases. Su uso no tiene sentido fuera de relaciones de herencia entre clases. En segundo lugar, se utilizan cuando desde un objeto de una clase derivada se accede a una referencia o a un puntero a otra clase que debe ser su padre o antecesor. En tercer lugar, son funciones que en cada una de estas clases coinciden exactamente, tanto en la firma como en el tipo de retorno. Funciones que se denominan overrides, porque si son virtuales, las funciones derivadas siempre ocultan o enmascaran a las funciones en su clase padre o antecesoras. En cuarto lugar, son funciones con la misma firma y el mismo retorno, pero con comportamientos diferentes, según cuál de ellas se ejecute. Esta capacidad de modificar su comportamiento es lo que se denomina polimorfismo. Y por último, lo que define a una función virtual es que de todas esas funciones coincidentes, definidas como virtuales, el programa siempre ejecutará la versión más derivada o especializada de la misma, entre todas las que se encuentren entre la clase padre y la clase derivada implicadas. Lo vemos con este ejemplo esquemático, pero muy ilustrativo, que nos muestra esta relación dentro de una jerarquía de clases que siempre suelen ser de varios niveles de herencia, no solo entre una clase padre y otra derivada. Observa este código y a partir de lo que hemos dicho intenta deducir qué resultado nos devolverá rPadre getNombre. ¿Qué crees que producirá este programa? Vamos a seguirlo con el depurador, situando el punto de interrupción justo antes de que se instancie la variable de nombre tercera y de tipo tercera. Vamos a iniciar el depurador y vemos como en este punto, antes de la ejecución, ya se han diseñado las partes que forman este objeto tercera. Su parte segunda, de la que hereda directamente, y su parte primera, de la que hereda a través de segunda. Observa cómo se ha incluido también esta línea, que aún no se ha inicializado, pero que por el tipo ya nos indica que hace referencia a que en esta clase va a incluir una función virtual sin retorno, y a la que tiene acceso con un puntero de puntero, una dirección en memoria que almacena otra dirección en memoria, lo que nos indica con estos dos asteriscos. Vamos a pulsar para el siguiente paso y vemos cómo ha inicializado la variable tercera. Y observa que aquí ya hace referencia a la función virtual que contiene el objeto como voidConst y señalando el ámbito tercera, operador de alcance, getNombre, voidConst. Estamos ahora situados sobre la línea que cuando se ejecute va a crear una referencia de tipo primera, la clase antecesora de todas, de nombre rPadre, inicializada con el objeto tercera que se acaba de crear. Ahora, al ejecutar esta línea, vemos un ejemplo de cómo decidirá el programa qué función override ejecutará. La más derivada entre la clase padre y la clase derivada, pero las implicadas,
Aquí, como vemos, son primera y tercera. Hay una clase cuarta, pero queda fuera. Antes de ejecutarse, vemos como esta referencia incluye la misma función virtual sin inicializar que víamos antes en tercera. Y aquí en el tipo de la referencia nos indica que es una referencia de tipo primera, como indicamos aquí en su instanciación. Ahora, al volver pulsar, se crea esa referencia, que observa como también recorre todo el árbol de la jerarquía desde tercera a primera. Y crea también de nuevo el espacio para la función virtual, que observa que es exactamente lo mismo que hizo aquí para tercera. Al fin y al cabo ya sabemos que rpadre no es más que un alias para tercera, aunque sean de distinto tipo. Ahora, al volver a pulsar, se va a ejecutar esta línea, que tiene varias expresiones. Es una declaración, pero en primer lugar lo que hará será ejecutar este stdcout, que mostrará en la consola el string. Pero a continuación aquí se va a encontrar con una llamada a la función rpade getNombre. Y es donde va a tener que decidir cuál de las funciones override debe ejecutar. Vamos a pulsar y vemos como en la consola aparece de momento el string rpadre es 1 y el cursor se ha colocado en la línea donde se ejecuta la función getNombre, pero como vemos lo hace de su versión dentro de la clase tercera. En el depurador vemos cómo ha creado el objeto implícito des, se encuentra dentro de la clase y crea el objeto. Y ahora al ejecutarlo será cuando nos devuelva el resultado de esta versión de la función. Pulsamos y observa cómo ahora de nuevo el cursor se encuentra en main y ya nos dice aquí que lo que ha devuelto es tercera getNombre, porque es la función virtual más derivada o más especializada de las implicadas. Si volvemos a pulsar, se imprime el retorno, es una tercera como esperamos, y ahora al volver a pulsar simplemente finaliza la ejecución. No estaría nada mal que practicaras modificando tanto el tipo de la variable que usamos para inicializar aquí tercera, como el tipo de referencia, que aquí es primera. Modifícalos por cualquiera de las otras clases e intenta deducir, sin ejecutarlo, cuál será el resultado, cuál de las funciones override se ejecutará y por qué. Vamos a seguir profundizando con el ejemplo sanador que ya hemos usado en los anteriores videotutoriales. Esta es la versión original y un código en main para probarlo. En esta versión no virtual vemos cómo se ejecuta la función hechizo de la clase padre. Ahora vamos a modificarlo simplemente convirtiendo en virtual todas las versiones de la función hechizo en cada clase. Solo con este cambio, si lo volvemos a ejecutar, vemos cómo ahora el programa ejecuta la versión de la función override más derivada entre las clases implicadas. Cuando se evalúa sanador.hechizo, el programa detecta que es una función virtual. Comprueba que las clases implicadas con funciones hechizo override son sanador y almer, y ejecuta la más derivada de las dos, que aquí es almer. Si sanador hiciera referencia a la parte sanador de un objeto argoniano, el programa resolvería llamando a la función argoniano hechizo. Observa que no hemos hecho virtual la sanador getNombre, porque esta función no tiene ninguna función override en las clases derivadas, así que no es necesario, siempre se ejecutará desde la clase padre sin más. Que conste que podemos añadirle la palabra clave virtual y el programa funcionaría igual correctamente, pero obligaría a realizar algunas comprobaciones que tienen repercusión en el rendimiento sin aportar nada. Hablaremos más sobre esto en un momento.
Antes vemos la otra versión del programa con arrays, que también usamos en el videotutorial anterior. Simplemente con este mismo cambio de la función hechizo a virtual, vemos como el resultado ahora es el que esperábamos. Insistir, aunque debe estar claro, que aunque aquí solo usamos dos clases derivadas, Almer y Argoniano, funcionaría igual para cualquier otra clase que derivemos del sanador al usar la función hechizo, sin necesidad de tener que hacer ninguna modificación. Uno de los grandes beneficios de las funciones virtuales es esta capacidad de estructurar el código de modo que las clases recién derivadas funcionen automáticamente con el código antiguo sin modificaciones. Decir también de nuevo que la firma de la función de la clase derivada debe coincidir exactamente con la firma de la función virtual de la clase padre que se utilice. Si la función de la clase derivada tiene diferentes tipos de parámetros, es probable que el programa compile bien, pero la función virtual no se resolverá según lo previsto. Veremos en próximos videotutoriales cómo protegernos frente a situaciones como esta. Debemos tener en cuenta también que si marcamos una función como virtual en la clase padre, todas las funciones override coincidentes en las clases derivadas también se considerarán como virtuales. Esto significa que en estos códigos podemos eliminar la palabra virtual excepto de la función en la clase padre y seguirá funcionando correctamente. Pero es muy poco aconsejable porque en códigos complejos no saber si una función es override o no puede dar lugar a muchas confusiones. Así que usando la palabra virtual en todas las funciones siempre nos aseguramos de indicar explícitamente esa información. En circunstancias normales, el tipo de retorno de una función virtual y de sus overrides debe coincidir también siempre. Aquí vemos un ejemplo muy básico, en el que derivada getValor lanza un error de compilación, porque no se considera como una función override coincidente con padre getValor, por la diferencia en el tipo de retorno que tiene. De ahí el error. También es importante indicar otro error bastante común. Nunca podemos llamar a funciones virtuales desde constructors o destructors. La razón se debe al modo en el que se crea una clase derivada. Ya sabemos que la parte padre se construye primero. Si queremos llamar a una función virtual desde el constructor de padre, no podría llamar a una versión de la función en la versión derivada, porque todavía no existe. No existe un objeto derivada. Así que en todos los casos, si la llamada a la función virtual se realiza desde un constructor, se llamará a la versión padre, aunque la definamos como virtual porque es la única que existirá en ese momento. Con los destructors el problema es muy similar. Si llamamos a una función virtual en un destructor de la clase padre, siempre se resolverá a la versión de la función de la clase padre, porque en este caso, cuando llegue a la destrucción de la clase padre donde se encuentra esa función virtual, todas las otras partes derivadas ya se habrán destruido antes, así que la única versión de la función será la de la clase padre. La consecuencia es que nunca podemos usar funciones virtuales ni en constructors ni en destructors. Y terminamos retomando un tema que decíamos antes. Dadas las ventajas que ofrecen las funciones virtuales, ¿por qué no hacer que todas las funciones sean virtuales cuando trabajamos con herencias? Es una idea original, pero la práctica demuestra que muy ineficiente. La misma razón que explica por qué es ineficiente usar siempre un servicio completo de recogida de basura, sea necesario o no. Es muy cómodo, pero ineficiente. En este caso concreto, cada vez que resolvemos una llamada de función virtual, lleva más tiempo que si fuera una función normal. Puede que no sea mucho más tiempo, pero si hablamos de todas las funciones virtuales en programas complejos, puede llegar a recargar muchísimo el sistema. Además, a cada objeto que tenga una o más funciones virtuales, el compilador le tiene que asignar un puntero adicional, como vimos antes en el depurador, y sobre lo que volveremos más en detalle en los próximos videotutoriales.